Lección 1. Factores de escala sucesivos. Páginas 12 y 13, secuencia 1, conecta más secundaria matemáticas 2. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos. Antes de dar inicio, te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Recordarte de que al momento de ingresar al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás gran variedad de contenidos matemáticos con la finalidad de que selecciones exclusivamente el de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a los videos que te han ayudado, ya que con mucho gusto lo realizo para apoyarte. Vamos a dar inicio con la primera secuencia, la cual lleva por nombre multiplicación y división de fracciones y decimales. Esa primera secuencia tiene como aprendizaje esperado resolver problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos. Este es el aprendizaje esperado que corresponde a la secuencia número 1. Esta secuencia se divide por lecciones, así como todas las demás secuencias. La primera lección, la número 1, se llama factores de escala sucesivos. Daremos inicio con la actividad número 1. Analiza la información y haz lo que se pide. Al aplicar el factor de escala 1.5 al dibujo A1, se obtiene el dibujo A2. Vamos a ir desarrollando punto por punto para que no existan dudas. Primero, analizamos el dibujo que aparece en nuestra parte superior izquierda del libro, la cual es una fábrica, y el análisis que podemos realizar aquí es que, por ejemplo, la A mide 3 cuadritos, esta parte, la parte B mide 6 cuadritos, la parte C tiene su valor, esta parte E de aquí también tiene su valor y la parte D tiene su valor. Para esta actividad yo me guié sobre los valores de la opción D. ¿Cuáles son esos valores? La cantidad de cuadritos que tiene para poder realizar mis escalas, mis dibujos a escalas. Entonces dice, a este dibujo que tenemos aquí le vamos a aplicar una escala de 1.5 para obtener la figura A2 o la figura número 2. Para este caso yo voy a tomar todo este dibujo, lo voy a pasar de mi lado derecho y hagan de cuenta que es este. Lo voy a hacer pequeño para que mis escalas, como las escalas van creciendo, entonces para que quepan en ese espacio blanco que tengo aquí. Hagan de cuenta que esta es mi figura A1, que tiene 18 cuadritos en la parte de abajo. Es toda esta figura que tiene 18 cuadritos de medida en la parte de abajo. Ahora dice, a este dibujo hay que aplicarle una escala de 1.5. Para aplicarle la escala seríamos todas las medidas que tiene nuestra fábrica, multiplicarlos por 1.5 y así poder obtener la figura A2. En este caso nos saldría una fábrica un poquito más grande. Y 18 cuadritos de base ya no sería su base, sino que ahora serían 27 cuadritos. ¿Por qué? Porque todas sus medidas se multiplicarían por 1.5. En el caso de la base inferior, que son 18 cuadritos, me va a dar 27. Pero, por ejemplo, esta parte de aquí que mide 3 cuadritos, al multiplicarle por 1.5, vamos a obtener 4.5. La siguiente dice, al aplicar el factor de escala 2, ahora vamos a aplicar una escala 2 al dibujo A2, es decir, a este dibujo de aquí hay que aplicarle una escala de 2. Eso quiere decir que vamos a multiplicar todas sus medidas o todos sus lados por 2 y así obtener la figura A3, la cual nos daría en la parte inferior 54 cuadritos. Ahora dice, traza los dibujos A2 y A3 en una hoja cuadriculada. Yo ya los tracé aquí, el dibujo A2 y el dibujo A3. Si ustedes consideran que por el tamaño del dibujo, al momento de incrementar, los cuadritos de sus libretas son demasiado grandes o el espacio no les va a ajustar, les recomiendo que utilicen una hoja milimétrica y la peguen en su cuaderno. Y ahora sí, en la hoja milimétrica poder realizar el dibujo a escala. Opción B. Averigua qué factor de escala permite pasar directamente desde el dibujo A1 hasta el dibujo A3, sin la necesidad de calcular las medidas de A2. Es decir, la actividad nos dice, ¿qué debemos de hacer para pasar directamente de mi figura A1, que tiene 18 cuadritos en la parte inferior,
hasta la figura A3 que tiene 54 cuadritos en la parte inferior. Ok, dice, luego aplica ese factor a las medidas A1 y verifica que las medidas resultantes sean las mismas que las del dibujo A3 que usaste antes. Lo único que yo recomiendo es que tomemos la medida más grande, que en este caso son 54 cuadritos, y lo dividamos entre la medida de la figura pequeña, pero el mismo lado, que serían 18. 54 entre 18 me va a dar un total de 3. Entonces quiere decir que para yo pasar directamente desde mi figura A1 hasta mi figura A3, simplemente multiplico todas y cada una de las medidas por 3 y así obtendría todas las medidas de mi figura A3. Nuevamente, hay que multiplicar todas las medidas de la figura A1 por 3 y así obtendríamos la figura A3. Reúnete con un compañero y analicen si usaron la siguiente técnica para pasar directamente del dibujo A1 al A3. Si no lo usaron, háganlo ahora y verifiquen que se obtenga el mismo resultado. Entonces, yo en la actividad anterior como sugerencia les di que dividiéramos la cantidad más grande entre la cantidad más pequeña y nos dio 3. Eso quiere decir que para pasar de la A1 hasta la A3 únicamente tendríamos que multiplicar por 3 todas y cada una de las medidas de la figura A1 o de nuestra figura original. Ahora, aquí nos dice, una recomendación dice, aplicar dos factores de proporcionalidad n y m, uno después del otro, equivale a emplear directamente el factor n por m. En este caso sería utilizar eso que nos está diciendo n por m para encontrar mi escala directa de la última figura. En otras palabras sería mi primera escala sustituirla por n, que sería 1.5, por m, es decir, mi segunda escala, que sería 2. Si yo multiplico n por m, es decir, 1.5 por 2, obtendría la escala que me permite pasar desde aquí hasta este lado. Entonces, 1.5 por 2 es igual a 3. Y fue lo que obtuvimos en la filmina anterior, que para pasar directamente desde la figura A1 hasta la figura A3, tendríamos que multiplicar por 3. Eso fue lo que nosotros establecimos y eso es lo que aquí nos está saliendo en el resultado. Trabaja con un compañero, respondan y hagan lo que se pide. Al aplicar el factor de escala 1/3 al dibujo A1 se obtiene A4. Desarrollémoslo. Vamos a aplicarle la escala de 1/3, pero a nuestra figura A1 para obtener la figura A4. Entonces se la aplicamos y sería dividir todas nuestras medidas entre 3 o todas nuestras medidas multiplicarlas por 1/3, es decir, por 0.33. La figura sería más pequeña y en la parte inferior tendríamos un valor de 6 cuadritos. Siguiente, dice, al aplicar el factor 2 a A4 se obtiene A5. Es decir, vamos a aplicar ahora una escala de 2, pero a nuestra figura A4 para obtener la figura A5. Entonces 6 por 2 me va a dar 12. Es decir, un poquito más grande que mi figura A4 y con 12 cuadritos en la parte inferior. Ahora dice, explica qué dibujo es más grande, si A1 o A5. Tenemos A5 que sería este dibujo de aquí. Y tenemos A1 este dibujo de aquí. A simple vista podemos determinar que el dibujo más grande sería el A1. ¿Por qué? Porque el A5 es un poquito más pequeño. Y si nos vamos al lado de las medidas, este en la base tiene 18 y el A5 en la base tiene 12. El que resulta ser más pequeño es el A5, por lo tanto A1 sería el más grande. Explica qué dibujo es más grande. Una respuesta más detallada sería la siguiente. Es más grande el dibujo A1 porque tiene la proporcionalidad original, mientras que A5 conserva 2/3 de la proporción original, que es menos del entero. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan, nosotros para pasar de aquí a la figura A4 tuvimos que dividir entre 3 y luego multiplicar por 2 para obtener la figura A5. Eso quiere decir 2/3 de la proporción original. Calculen y anoten en la tabla las medidas de A4 y A5. Consideren como unidad de medida el lado de un cuadrito de la cuadrícula.
Entonces vamos a ver, dibujo A1. En el lado A ya viene marcado, sería 3, el lado B 6, el lado C 9, el lado D 18 y el lado E 2. Entonces, para pasar de la A1 a la A4, únicamente tendremos que dividir entre 3 o multiplicar por 0.33. Entonces, 3 entre 3 me va a dar 1, 6 entre 3 me va a dar 2, 9 entre 3 me va a dar 3, 18 entre 3 me va a dar 6 y 2 entre 3 me va a dar 2 entre 3. Para pasar del A4 al A5 simplemente tendríamos que multiplicar nuestras medidas de la A4 por 2. Entonces 1 por 2 me da 2, 2 por 2 4, 3 por 2 6, 6 por 2 12 y 2 tercios por 2 se resolvería de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí a un ladito. Tengo 2 tercios por 2. Este caso, para convertir el 2 en fracción, basta con ponerle el número 1 en la parte de abajo. Y ahora sí podemos multiplicar directo. 2 por 2 es igual a 2. Y 3 por 1 es igual a 3. Perdón, 2 por 2 es 4. Perdón, una disculpa. 2 por 2 es 4 y 3 por 1 3. Entonces mi respuesta sería 4 tercios. Hagan el dibujo A5 en el papel cuadriculado. Ya lo realizamos en la filmina anterior. ¿Qué factor de escala aplicado al dibujo A1 permite obtener el dibujo A5? Anótelo en el óvalo superior del esquema junto a la tabla anterior. Habíamos determinado en la actividad anterior que sería 2 de 3 o 2 tercios. Es decir, para yo pasar desde aquí hasta acá, tendríamos que multiplicar todos estos valores de la primera columna por 2 tercios para obtener la de la tercera columna. Reúnanse con el resto del grupo para validar sus respuestas. Hagan lo siguiente. Comparen sus dibujos A5. Si no son iguales, identifiquen la causa. Comenten si A5 es mayor o menor que A1 y argumenten por qué. Comparen sus respuestas del inciso D en la actividad 2 y verifiquen que se relacione con la información del siguiente recuadro. Recuerden que estos cuadritos de este color es información sumamente importante. Aplicar los factores 1 entre m y n sucesivamente equivale a usar el factor 1 entre m por n, es decir, n entre m. Recíprocamente, aplicar el factor n entre m equivale a aplicar dos factores, uno después del otro, 1 entre m y n. Con esa información nos va a servir o nos va a resultar para poder contestar toda esta actividad. ¿Qué quiere decir? Que para obtener nuestra respuesta del ovalito o del círculo de la parte superior, basta con multiplicar las dos de la parte de abajo. Por ejemplo, 2 por 3 es igual a 6. Entonces, mi respuesta sería por 6. Eso quiere decir que de aquí, para pasar de aquí a aquí, tendríamos que multiplicar por 2. Para pasar de aquí a aquí, tendríamos que multiplicar por 3. Y para pasar desde aquí hasta acá, tendríamos que multiplicar por 6. Esto es algo más o menos así. Aquí tenemos el esquema y simplemente nos está pidiendo completarlo, no nos está pidiendo que hagamos tablas. Siguiente. Para multiplicar estos dos y obtener el resultado se realizaría de la siguiente forma. 1/2 por 1/3. Eso es igual. 1 por 1 me da 1 y 2 por 3 me va a dar 6. Mi respuesta sería 1/6. Siguiente, en la parte de abajo tengo 1/2 por 2 tercios. Por 3 enteros. Entonces 1/2 por 3 enteros. Recuerden que para convertir un entero a una fracción, basta con agregarle el número 1 en la parte de abajo. 1 por 3 me va a dar 3 y 2 por 1 me va a dar 2. Mi respuesta sería 3 medios. Siguiente, tenemos aquí una multiplicación. Si necesidad de realizar esas operaciones, únicamente sería 3 por 5 me va a dar 15.
entre 5 por 3 me va a dar 15. Entonces mi respuesta aquí es por 15 entre 15 o también puede ser por 1. ¿Por qué por 1? Porque 15 entre 15 me da 1. Y tengo la siguiente. Tengo aquí arriba que va a ser por 1. Me voy a pasar a la de arriba, perdón. Tengo 5 cuartos. Entonces vamos a tomar como medida entera la parte de arriba, que sería el número 5. ¿Y por cuánto hay que multiplicar para que me dé 5 cuartos? Por un cuarto. ¿Por qué por un cuarto? Porque si convertimos el 5 a fracción, le agregaremos el 1 abajo. Entonces sería 1 por 5 me da el 5 de arriba y 4 por el 1 que le agregué aquí me da el 4 de abajo. Pasa lo mismo aquí. Tengo un 2 arriba, entonces voy a multiplicar por 2 y en la otra parte tendría simplemente por un quinto. ¿Por qué por un quinto? Porque si multiplicamos 1 por 2 me da 2 y 5 por 1 me va a dar 5. Y pasamos con lo de aquí. Ya tenemos el 1 en la parte de arriba, únicamente tendríamos que multiplicar por 4. ¿Por qué por 4? Porque si le agregamos el 1 en la parte de aquí de abajo sería 4 por 1 me va a dar 4 y el 1 que le agregamos por 4 me va a dar 4 y 4 entre 4 me va a dar 1. Si sabemos que cuando la multiplicación es por 1 basta con elegir dos fracciones, las que yo quiera siempre y cuando sean, si en la parte del numerador le pongo el 4, en la siguiente el denominador sería el 4 y en la parte de aquí el denominador es 1, entonces el numerador en la siguiente sería 1. Por ejemplo, aquí puedo poner yo un quinto por un quinto. Y de este lado únicamente los volteo. El 5 iría arriba y el 1 iría abajo. Y comprobamos. 1 por 5 me va a dar 5. Entre 5 por 1 me va a dar 5. Y 5 entre 5 me va a dar 1. Otra posible respuesta podría ser, no sé, si pones tú 1 entre 10. Es decir, por 10 entre 1. Y 1 por 10 me da 10, 10 por 1 me da 10 y 10 entre 10 me da 1, el 1 que estoy necesitando en la parte de arriba. Te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de los próximos contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca. De igual forma, no olvides dejarme tu comentario y compartir y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. De esta manera doy por concluida la lección número 1 de la secuencia 1, la cual lleva por nombre multiplicación y división de fracciones de tu libro de texto, páginas 12 y 13.